Buenos días, chicas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí ya puse para grabar. Bueno, como dije en la unidad anterior, eh, habíamos visto lo que eran las responsabilidades médicas. Esta unidad número 7 habla situaciones en las que se excluye la responsabilidad médica. Exclusión de la responsabilidad médica. La responsabilidad médica se refiere a la obligación de los profesionales de la salud de brindar un nivel adecuado, voy a aceptarle a la compañera Paola, adecuado de cuidado y tratamiento de sus pacientes. Sin embargo, hay ciertas situaciones en que esas, esas responsabilidades son excluidas, ¿verdad? La iatrogenia, ¿qué es la iatrogenia? Se refiere a los daños o efectos adversos causados por la intervención médica. Sin embargo, no todos los casos de iatrogenia son necesariamente considerados como responsabilidad médica. Algunos efectos adversos pueden ser imprevisibles o inevitables, incluso con un cuidado y atención adecuada por parte de médicos y enfermeras, ¿verdad? La iatrogenia se refiere a los efectos adversos o daños que pueden surgir como resultado de la intervención médica, ya sea a través de acciones realizadas por el profesional de la salud o por la aplicación de tratamientos médicos. La iatrogenia puede ocurrir de diferentes maneras. Algunos ejemplos comunes incluyen, por ejemplo, los errores médicos. Esto pueden incluir diagnósticos incorrectos, prescripción inadecuada de medicamentos, errores en procedimientos quirúrgicos o tratamientos inapropiados. Estos errores pueden ser resultado de la negligencia, falta de experiencia o conocimiento, falta de comunicación entre profesionales de la salud, entre otros factores. Los efectos secundarios de los tratamientos, algunos tratamientos médicos pueden tener efectos secundarios no deseados, como por ejemplo, ciertos medicamentos pueden causar reacciones alérgicas o efectos adversos en algunos pacientes. Los tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia que se utilizan para tratar el cáncer pueden tener efectos secundarios significativos en el cuerpo. Entonces, en esos casos se le excluye responsabilidad. ¿Por qué? Porque son circunstancias ajenas a la voluntad del médico. Infecciones nosocomiales. Estas son infecciones adquiridas en el entorno hospitalario, como la neumonía asociada a ventiladores o infecciones de un tracto urinario causadas por catéteres. Causadas por catéteres, estas infecciones pueden ocurrir debido a la exposición a bacterias u otros patógenos en el entorno hospitalario. El famoso infección hospitalaria que suelen decir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situación son cosas que escapan de las manos de los médicos, ¿verdad? Porque son cosas que el paciente puede adquirir, ¿verdad? Dentro del hospital, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que no todas las situaciones de iatrogenia son consideradas negligencia médica. Algunas iatrogenias pueden ser imprevisibles o inevitables, incluso con un cuidado y atención adecuada. Sin embargo, cuando la iatrogenia es el resultado de una acción negligente o no cumple con el estándar de atención médica apropiado, puede dar lugar a una responsabilidad médica. En resumen, la iatrogenia se refiere a los daños o efectos adversos causados por la intervención médica. Puede ser el resultado de errores médicos, efectos secundarios de tratamientos o infecciones adquiridas en el entorno hospitalario. La evaluación, Profe, ¿y cómo probamos eso? en el caso, por ejemplo, ya que ustedes tienen consultorios privados, ¿verdad? Eh, em, va a ser un poco difícil, bueno, culparle a no ser que no desinfecte sus materiales, ¿verdad? Porque a veces
Hay personas que no desinfectan sus materiales que utilizan para tratar los pies, usa uno, usa el otro. Yo suelo ver mucho eso cuando hacen en los spas y eso del pie. Muy pocos son los que agarran y por lo menos alcohol le tiran a sus elementos de trabajo. En este caso no es difícil saber porque el virus o las bacterias se manifiestan a las 48 o 72 horas. Entonces es un poco difícil probar dónde adquirieron, por ejemplo, esa infección. En el caso, por ejemplo, de los que están encamados o aquellos que tienen que pasar 12 o más horas cuando se hacen su quimioterapia, eh, entonces sí, en ese caso se puede ver. Pero más bien yo creo que esta iatrogenia se refiere a las personas que están internadas, ¿verdad? Que son más inmunes a adquirir cualquier tipo de virus por la poca defensa que tiene, ¿verdad? Y en el caso de bacterias o hongos, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, se puede realizar algunos estudios, ¿verdad? Y ver ver qué tipo de bacteria o dónde te fuiste. O sea, es un poco difícil realmente poder ver eso. No se acciona legalmente No, porque, no sé. sí, sí, pero más bien estos casos si vamos a hablar de la iatrogenia, más bien es para eximir de culpa al profesional de la salud que está tratando a un paciente, ¿verdad? Porque son, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, tratamientos o, por ejemplo, entraste por una cirugía menor y después se complicó por circunstancias ajenas al doctor, ¿verdad? O a los profesionales quienes están tratando esas patologías, ¿verdad? Entonces, Yo tuve el caso de la KPC con mi papá. ay, bueno, y yo, por ejemplo, mi mamá entró para una cirugía menor y se ligó esa neumonía, KPC, sí, en la hospitalaria, sí, intrahospitalaria, sí, sí. Y así a fue. mí me dijeron por mi papá que él era portador, que él no se contagió. No, y ahí el que ya tiene, el que a mi mamá también le dijeron un poco eso por algo de neumonía comunitaria, puede ser. Ajá, intrahospitalaria. Y a papá le dio ese primero y después le dio la KPC. Y bueno, Y yo le ahí. dije, ¿y acá se contagió? Le dije yo a la doctora que me contó porque le aislaron. Y me dijo, no, él era luego portador, me dijo. Ah, y bueno, portador pasivo. Y no sé, y no sé, le Mm. digo, por No, y eso sí, nomás lo que me llamó eh, la atención. sí, no, porque a mi mamá también le dijeron eso. Y con Y, eso se lavan las manos. y sí, pero yo lo que digo nomás, si no hay algún estudio y eso, ¿verdad? Estudio algo, porque te dice que sos portador pasivo, es que está inactivo, ¿verdad? Porque activo está activo y bueno, es algo que, bueno, tenés y le contagias, pero a vos no te hace nada, tipo así te dan la explicación. Pero Y bueno. sí, Pero realmente las infecciones intrahospitalarias se adquieren por la mala desinfección del lugar. ¿Qué pasa? En los hospitales públicos es, bueno, sale un paciente, vienen, cambian la sábana, no es que desinfectan a profundidad las cosas. Entonces ahí es cuando surge o empiezan los inconvenientes. Entonces, más bien por ese lado, ¿verdad? Ahí no puede entrar otra vez Paola y no sé quién. Nicole dice que no puede entrar. Bueno, no sé más en qué enlace lo que ellos ven. le voy a enviar otra vez el Sí, enlace. envíalo, Ya por entré, favor. profe, yo ya entré. Ah, bueno. Entonces falta la otra compañera, la que falta. Y bueno, vamos a ver si ingresa. Caso fortuito es otras de las formas que se le exime al médico de responsabilidad. ¿En qué sentido? Caso fortuito se refiere a un evento imprevisible e inevitable que no se puede controlar, o sea, que el médico no puede controlar, ¿verdad? Ahí ya, ahí está. Que no se puede controlar. Es posible que no le pueda atribuir responsabilidad al médico ya que no se puede prevenir ni evitar dicho evento. El caso fortuito, también conocido como fuerza mayor, se refiere a un evento imprevisible
imprevisible, irresistible o inevitable, que está fuera del control humano y que no se puede prevenir ni evitar con precaución razonable. Es un acontecimiento que ocurre de forma imprevista y que no puede atribuir a la acción o falta de acción de ninguna de las partes involucradas. En el ámbito médico, ya ve para silenciar el micrófono. Ahí está. Bueno, en el ámbito médico, el caso fortuito puede excluir la responsabilidad médica cuando un paciente sufre daños debido a un evento imprevisible e inevitable. Por ejemplo, si durante un procedimiento médico ocurre un terremoto repentino que causa daños al paciente, no se puede culpar al médico por los resultados adversos, ya que el terremoto fue un caso fortuito y fuera del control del médico. Es importante destacar que para que el evento sea considerado un caso fortuito o se considera un caso, debe cumplir ciertos criterios. Estos criterios pueden variar según leyes y regulaciones de cada jurisdicción, o sea, depende de cada país. Pero generalmente se requiere de los siguientes elementos. La imprevisibilidad, el evento no puede haber sido anticipado razonablemente en el momento. eh, un ratito. Bueno, imprevisibilidad, que el evento el evento no pudo haber sido anticipado razonablemente en el momento en el que se tomaron las medidas adecuadas. No se puede exigir a la persona que tome precauciones contra algo que no pudo prever. La irresistibilidad, el evento debe ser inevitable. Acá ahora entró Sonia. El evento debe ser inevitable, es decir, no se puede evitar incluso con el ejercicio de la debida diligencia y precaución razonable. No se puede esperar de una persona evite o controle un evento que está más allá de su capacidad de control. Y la causalidad, el caso fortuito debe ser causa directa del daño o resultado adverso, sin ninguna contribución significativa por parte de las acciones u omisiones de las partes involucradas. En resumen, el caso fortuito se refiere a un evento imprevisible, irresistible, inevitable, que está fuera del control humano y que no puede prever ni evitar con precaución razonable en el ámbito médico. El caso fortuito puede excluir la responsabilidad médica cuando un evento imprevisible es la causa directa del daño sufrido por el paciente. Sin embargo, la aplicación del caso fortuito como defensa dependerá de criterios establecidos y las circunstancias específicas de cada caso. O sea, hay ciertas condiciones que para que sea considerado caso fortuito, sí o sí deben reunir las condiciones. Bueno, entonces tenemos dos casos de exhibición de responsabilidad y era la iatrogenia y caso fortuito. Ahora vamos a hablar de lo que es el estado de necesidad. El estado de necesidad ocurre cuando un médico se ve obligado a tomar una decisión difícil o comprometida. ¿Para qué? Para salvar la vida o preservar la salud de ese paciente. Estas circunstancias extremas es posible que el médico deba realizar procedimientos o tratamientos arriesgados que podrían tener consecuencias adversas. Si se demuestra que la acción del médico fue necesaria y razonable, dadas las circunstancias, es posible que se excluya su responsabilidad. El estado de necesidad es un principio legal que se aplica en situaciones excepcionales en las que una persona se encuentra en una situación de peligro inminente y toma las medidas necesarias. ¿Para qué? Para evitar un daño mayor o proteger un interés legítimo, a pesar de que su acción pueda causar daño menor o infringir ciertas normas legales. Entonces el estado de necesidad es otra eh, exclusión de responsabilidad del médico. En el ámbito médico, el estado de necesidad puede ser relevante en casos
en casos en los que un médico se enfrenta a una situación de emergencia o peligro inminente y toma decisiones difíciles o arriesgadas para preservar la vida o la salud de ese paciente. Algunos ejemplos de situaciones en las que el estado de necesidad podría aplicarse en el contexto médico incluyen tratamientos de emergencias. Si un paciente llega a la sala de emergencias en una condición crítica, entonces sí o sí el médico tiene que hacer todo lo necesario. ¿Para qué? Para salvar su vida, ¿verdad? Entonces requiere una atención inmediata para salvar la vida y el médico puede tener eh, que tomar decisiones rápidas y arriesgadas. Incluso si hay riesgo asociado en este caso, el médico podría argumentar que actuó en un estado de necesidad. ¿Para qué? Para evitar un mal mayor. El 2 tenemos el consentimiento informado que vimos en unidades anteriores. En ciertas situaciones, un médico puede enfrentar una emergencia en la que el paciente no puede dar su consentimiento, informando debido a su estado de salud, ¿verdad? En estas circunstancias, el médico puede tener que tomar decisiones rápidas para preservar la vida o la salud del paciente, basándose en un juicio profesional o lo que considere que sea el curso de acción más beneficioso para ese paciente. Es importante tener en cuenta que el estado de necesidad no exime automáticamente al médico de su responsabilidad. Para que se aplique este principio generalmente se requieren ciertas condiciones: existencia de un peligro inminente, debe haber una situación en la que exista un peligro, en la que exista un peligro real para ese paciente, ¿verdad? Inminente para su vida eh, o la salud, ¿verdad? Proporcionalidad de la acción tomada por el médico debe ser proporcional al peligro enfrentado y no puede ir más allá de lo necesario para evitar un daño mayor. Ausencia de alternativas razonables. El médico debe demostrar que no existían alternativas razonables disponibles en la situación de emergencia que permitieran evitar el daño. El estado de necesidad en el ámbito médico es un tema complejo y su aplicación puede variar según las leyes de cada país, ¿verdad? Reguladas por cada jurisdicción, así como las circunstancias específicas de cada caso. En situaciones de emergencia, se espera que los médicos actúen de manera ética y tomen decisiones en el que, en el que tomen decisiones en el mejor interés del paciente, considerando los principios médicos y las normas profesionales. Si tienes alguna preocupación legal o necesitas asesoramiento específico sobre un caso, o sea, lo que se recomienda es buscar el consejo de un abogado para ver el tema de la culpabilidad o no por parte del personal de blanco, ¿verdad? Siempre cuando sí existe algún tipo de inconveniente o un problema, siempre hay que, hay que ver opinión de un especialista, ¿verdad? Para que para que te puedan asesorar, ¿verdad? Y ver lo que tenés que hacer para tu defensa, ¿verdad? Entonces, siempre digo que cuando uno trabaja con paciente es más vidrioso porque con la salud no se juega, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Por mi parte, todo bien, profe. Bueno, abandono de persona y omisión de auxilio es otra cuestión. En general, los médicos tienen el deber de prestar atención. Se va a cortar nuestra primera conexión, qué rápido. Bueno, me va a grabar en 10 minutitos, nos vamos a conectar otra vez en 10 minutos. Dale, profe. Ok. Dale, profe.